Mi nombre es Mainely Araceli Cerritos Arias. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario Cunori, licenciatura en Pedagogía en Administración Educativa. Tendré el gusto de hablarles acerca del pensamiento filosófico de Aristóteles. Nacido en el año 384 a.C. y murió en el año 322 a.C. Aristóteles fue un filósofo y científico griego nacido en la colonia de Estagira. Fue un polímata, filósofo, lógico, biólogo y científico de la antigua Grecia, uno de los discípulos más brillantes de Platón. Sus ideas ejercieron mucha influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios, tiempo durante el cual se ha considerado como el pensador más decisivo de la historia, ejemplo del hombre sabio, fundador de la lógica y quien sentó las bases del método científico. Pues Aristóteles fue hijo de Nicomaco, médico del rey Amíntas. Lo envió a la ciudad de Atenas con el fin de estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció casi 20 años. Cuando Platón muere en el año 347 a.C., Aristóteles viajó a Ternio, invitado por su amigo y protector Hermídas, quien era gobernador de esa ciudad. Ahí permaneció casi 3 años. En el año 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia llamó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo Alejandro Magno. Él viajó entonces al Imperio Macedonio y permaneció allí 2 años, ejerciendo como maestro de Alejandro Magno. En el año 335 a.C. viajó a Atenas, donde fundó su propia escuela llamada el Liceo. Muchas de las clases eran públicas y gratuitas. Su vida se desarrolló en muchos campos de la filosofía, entre otras, y fue considerado una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad clásica. Aristóteles, discípulo de Platón en la Academia de Atenas, construyó un sistema filosófico propio, sosteniendo a crítica la teoría de las ideas de su maestro. Pues ahora les hablaré un poco en cuanto al pensamiento de Aristóteles. Aristóteles fue un pensador con espíritu. Su pensamiento buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia, y una de sus primeras preocupaciones fue encontrar la explicación racional para el mundo que lo rodeaba. Y asimismo escribió más o menos 200 tratados sobre una enorme variedad de temas. Entre ellos se puede decir que está la ética, filosofía, política, física y retórica, astronomía, metafísica, biología y lógica. Es conocido como el padre fundador de la lógica y la biología. Aristóteles transformó muchas áreas del conocimiento que abarcó durante ese tiempo. Uno de los principios filosóficos del pensamiento de Aristóteles es que Aristóteles era un filósofo sistemático, pero para comprender un sistema hace falta entender cómo están vinculadas entre sus partes. Se dice que Aristóteles, que creó uno de los principios, tanto como las causas del movimiento de algo como de su perfección o realización, así como también de su generación y ordenamiento y conocibilidad, tiene como por uno de los principios aquellos desde lo que es algo y lo que se hace
se conoce. En este caso están los principios como lo son el empirismo, el hilomorfismo. También está otro principio que es el intelectualismo y el teologismo. Cuando hablamos del principio empirismo, pues nos estamos refiriendo a un conocimiento donde comienza por los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que se pone en contacto con lo que nos rodea. Dispone tanto de sentidos externos, como en este caso los sentidos, los 5 sentidos. Y como interno tenemos lo que es la memoria y la imaginación en opinión. A esto se refiere Aristóteles. Otro principio es el hilomorfismo, que se dice que la materia vive informada. Aristóteles dice que la materia es potencia, mientras que la forma es un acto. En este caso dice que la materia vive a la espera de recibir forma. De hecho, no hay materia sin forma, pero la forma vive dando forma a la materia, formándola. Si bien no hay materia sin forma, es posible hallar forma sin materia. Es el caso del pensamiento puro, que es de naturaleza divina. Por ejemplo, podemos decir que vemos un salón lleno de estudiantes. Entonces, los estudiantes, lo que queremos decir que son la materia. Entonces, ¿qué queremos lograr ver en los estudiantes? Eso quiere decir que es la forma, lo que pretendemos lograr en ellos. Para ser alguien, o sea, lo que esperamos ver en ellos en un futuro. Ahora bien, el otro principio es el intelectualismo, que es de que todos los hombres sean por naturaleza, o sea, por saber. Por lo tanto, el saber es la finalidad de las acciones humanas, su principio de orden y reconocimiento. Y por último tenemos el principio del teleologismo. Aristóteles pensaba que todas las cosas se ordenan y reconocen por su finalidad, y que por lo tanto la causa final es su principio. Una de las teorías del conocimiento de Aristóteles se basa del conocimiento. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Dice Aristóteles al comienzo de su metafísica que la admiración, el asombro, es el motor o impulso que nos lanza a la búsqueda del conocimiento. Así como que veremos después que la vida teorética dedicada al conocimiento es propia de los hombres en tanto que seres superiores. Ahora bien, hablaré un poco de los aportes de Aristóteles en la educación. La relación de la vida de Aristóteles con la educación es de doble vida. Seguidamente, por otra parte, fue maestro de Alejandro Magno. Se trata entonces de un esmerado estudiante que fue posteriormente maestro, o sea que él también fue estudiante y maestro. Aristóteles fue uno de los filósofos que con su forma de pensar marcaron la vida de su época y las escuelas que hasta hoy por hoy se siguen viendo. Fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. Aristóteles, uno de los filósofos lógico y científico más influyentes de la antigüedad, un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. También valoró la importancia del ámbito del juego, o sea, en lo más pequeño
para el desarrollo tanto a nivel físico como a nivel intelectual en sus primeras etapas de formación. Sin ninguna duda, muchas de sus ideas han ejercido una gran influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Por más de 2000 años se podría decir. Ahora bien, Aristóteles seguía un plan educativo basado en 5 periodos educativos. O sea que el primero era que la infancia se trataba en un periodo de crianza, que era la formación de hábitos. En segundo periodo pues se alcanzaba desde los 5 años de edad, se podría decir, que consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones y sin obligaciones. Otra etapa es la edad de los 7 años, donde el niño pues hace profundidad en cuanto a los hábitos. Desde entonces, a los 7 años, empieza lo que es la pubertad, que es el periodo de educación que hace que publique en cuanto a las asignaturas tales como gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Y por último tenemos la educación liberal, que se impartía en liceos, con asignaturas como podría ser la matemática, lógica, metafísica, ética, música, física o biología. La música era considerada como el elemento vital en la educación literal, ya que se consideraba que por una parte contribuía a la formación del carácter y por otra a la purificación emotiva. El concepto de educación podría definirse como un proceso de socialización. Al educarnos que somos capaces de asimilar y aprender conocimientos, se materializa en una serie de valores y habilidades que producen cambios tanto intelectuales como de emociones o sociales. Para Aristóteles la educación era infinita. Más concretamente decía que la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona. Para Aristóteles consideraba que la educación era un proceso sin fin. Cada día se observa con mayor claridad que las certificaciones de estudios formales en las primeras etapas de formación educativa son insuficientes para adquirir un estatus profesional y económico acorde al desarrollo del país. Es por ello que tanto dentro como fuera de la escuela, las certificaciones de estudios que avalan a una persona como bachiller o como profesional de pregrado ya no adquieren tanta importancia como aquellas que son el soporte de la educación superior y especializada, por cuanto se le ha otorgado mayor significancia al proceso educativo. Y como conclusión, puedo decir que Aristóteles pues vivió una vida con muchas limitantes, sin embargo se rodeó de personas que contagiaron el amor por la sabiduría, quienes despertaron en él el deseo de responder lo desconocido. También Aristóteles, entre sus tantos aportes, creó un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación, sostenida que la obligación de los legisladores era vigilar cuidadosamente la educación, que también pensaba que el conocimiento humano debería ser fundamentado por la experiencia, dando origen así al empirismo. Entonces, para Aristóteles, la educación se conoce
cuando necesitamos aprender de sus ideas, poner en práctica muchos de sus conceptos con el fin de que nuestras generaciones vean diferentes puntos de vista, que aprendan a razonar, que tengan criterio propio en base a sus experiencias, que tenga la posibilidad de intercambiar ideas según su propio punto de vista y que tenga la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal.